En la clase anterior habíamos estado editando este texto para poder mostrar cómo se insertan imágenes y cómo se pueden incluir y las distintas maneras que tenemos de incluir autoformas o figuras dentro del texto, ¿ya? Entonces, para reanudar esta parte, vamos a darle un poco de formato a esto y luego vamos a ir con la instrucción de hoy día, ¿ya? Lo primero es, a este texto lo vamos a centrar, vamos a agrandar un poco su tamaño y vamos a colocarlo en negrita, ¿cierto? Entonces después, acá, todo este texto, miren, voy a hacer algo interesante, ¿ya? Lo marcamos con cuidado y lo dejamos justificado, ¿ya? Justificado significa que tiene los dos bordes del texto alineados con los márgenes de la hoja. Después, vamos a hacer lo siguiente. eh, Acá, en esta parte, bueno, vamos a dejar todo el resto del texto de la misma condición, ¿cierto? Justificado. Y vamos a marcar desde aquí hasta el final y vamos a dejar el texto en doble columna. Para ello nos vamos para acá, ¿cierto? A la pestaña Disposición y vamos a Columnas y seleccionamos dos columnas. ¿Bien? Entonces, allí tenemos el texto organizado en dos columnas. Si se fijan, el texto de alguna manera tiene un contexto que va como de acuerdo a los años, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a incluir tres imágenes de distintos automóviles de los primeros en los que se ve la evolución de la ventana trasera. Para ello, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer clic en insertar imágenes y desde este dispositivo. Entonces, vamos a la carpeta que contiene, ¿cierto? Los trabajos, o sea, las imágenes. Ya, en mi caso es la carpeta de tecnología y este es el primero, ¿de acuerdo? Y está con estas características la imagen. Fíjense que por predeterminado está en línea con el texto. En este caso, lo que yo voy a hacer es mediante este menú colocarlo con margen de tipo estrecho. De esa forma el texto se va a ir acomodando alrededor de la imagen y voy a colocarla centrada en este lugar. Bien, asimismo voy a achicarla un poquito, ¿sí? Y voy a proceder a insertar otra imagen. En este caso vamos a poner insertar imágenes. Buscamos otra vez y se ve la segunda evolución de la ventana. ¿Ya? Esto lo voy a dejar aquí eh, estrecho también. Vamos a dejarla alineada al centro, igual que la otra. Si se fijan, se ve una línea verde que indica que está justo centrado, ¿ya? Y la voy a dejar del mismo tamaño que la otra. Bien, más o menos así. Entonces ya tenemos dos fotografías. Fíjense que parte del texto cae hasta este lugar, ¿ya? Y por último vamos a insertar una más. Déjeme ir por aquí, ¿cierto? Voy a copiar esa imagen, y la voy a pegar aquí, ¿ya? Y ahí tenemos la última fotografía que quiero incluir acá. Vamos a nuevamente seleccionar ajuste estrecho para que se sitúe, ¿cierto?, el texto alrededor de la imagen. La dejamos centradita y la colocamos para acá. Ahora miren, las imágenes tienen distintas propiedades que impiden que uno, bueno, aquí en este caso, en estas versiones modernas de Word, ya se pueden inclinar, ¿ya? Antes no se podía. Otras cosas que uno puede hacer con las imágenes es, y vamos al menú de formato que hay aquí, ya vamos al menú de formato, que se activa solamente cuando uno tiene acceso a la imagen. Cuando la imagen está seleccionada, se activa el menú formato. Entonces, vamos al menú formato y buscamos. Aquí tenemos diferentes opciones y vamos a buscar acá. Girar objetos. Vamos a girar en 90 grados. Se fija que queda así, ¿ya? Podemos hacerlo girar otra vez 90 grados a la derecha y queda completamente invertida. Vamos a hacer voltear verticalmente y si se fijan la imagen ya no está como antes. Voltear significa que se refleja con respecto a esta línea y queda del todo al revés. Eso se nota en la posición de los números. Si se fijan, los números ya no se leen claramente, están como si fueran en un espejo. Bien, y vamos a dejarla como estaba al principio. Bien, si se fijan, ese auto mira hacia la izquierda, este mira hacia la izquierda, este mira hacia la derecha. Entonces, para que quede como los otros, lo vamos a voltear. Y si no se lee con cuidado la patente, parecerá que estaba la foto en esa posición originalmente. Bien,
Ahora, vamos a ver una cosa importante. Aquí tenemos el texto ya bastante ordenado, ¿sí? Y parte del texto cae a la segunda página. Vean que acá, vean que acá, el texto se agrupa en dos columnas más o menos ordenadas. Si quisiéramos, por ejemplo, que esta columna no quede cortada en este lugar, sino que comience del todo aquí arriba, entonces hay una forma de hacerlo. Uno va a insertar y aquí hay una parte en donde aparecen los saltos, ¿ya? Aquí dice salto de página, página en blanco. En este caso yo voy a preferir un salto de columna. ¿Cómo nosotros insertamos un salto de columna? Presione la tecla Control sin soltar, presione la tecla Shift y por último la tecla Enter sin soltar. Y ahí queda el texto en la primera línea, ¿cierto? Fíjense que queda un espacio y la columna empieza donde queríamos en ese lugar, ¿ya? Ahora vamos aquí abajito y nos queda más texto en esta zona. Entonces, ¿cómo lo hacemos nosotros para seguir ordenándolo? Vamos a hacer lo siguiente. Fíjense que aquí esto es demostración solamente de las propiedades. Les pido que pongan atención. Acá vamos a presionar Control Shift Enter. Si se fijan, ya no tenemos una tercera columna. Por lo tanto, si presionamos un salto de columna en este lugar, entonces va a activar una nueva columna, pero esa nueva columna se activará dentro de esta página. ¿Ya? Entonces, Control Shift Enter y el texto queda comenzando en una nueva columna, pero ya dentro de otra página. ¿Sí? Por último, si nosotros quisiéramos introducir un salto de página implica que el texto de partir de acá, en realidad ya no va a partir de aquí, sino que va a comenzar una nueva página. Entonces vamos a presionar Control Enter. Y si se fijan, el texto comienza aquí en una nueva página. ¿Sí? Ahí tenemos ya dos herramientas. Salto de columna, Control Shift Enter, para comenzar el texto dentro de esta columna aquí, ¿sí? Es que termina donde estaba y la primera parte donde introducimos el salto de columna se ubica al comienzo de la página. Si hacemos un nuevo salto de columna dentro de una columna que ya ocupa la última posición dentro de la hoja, se generará una nueva hoja con el texto comenzando donde usted quería. Y por último, si presionamos Control Enter, entonces el texto se ubicará al comienzo de una nueva página. No importa si aquí podría haber alcanzado, simplemente se salta esa columna y comienza en una nueva página. ¿Para qué es útil esto? Por ejemplo, si usted aquí quisiera introducir más espacio, hay veces voy a devolverme y voy a dejar el texto tal como estaba al principio, ¿ya? Entonces, si nosotros quisiéramos a veces separar este texto, este párrafo del siguiente, hay personas que empiezan a presionar Enter, 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 Enter. ¿Se fijan? Y ahí queda lo mismo, exactamente el mismo efecto. Pero, si aquí en esta parte, por alguna razón, nosotros comenzáramos a agrandar el texto, voy a agrandar el texto en este caso, agrando el texto, ¿ya? Si agrandamos el texto, fíjese usted que nos genera este incómodo espacio. Estos, eh, estas, estos entrar, ¿cierto? Estas nuevas filas que introducimos con el comando entrar, separaban antes el texto de la primera página de la segunda, pero ahora generan un espacio incómodo entre dos porciones del texto. Volvamos al caso anterior. Antes de agrandar el texto, habíamos separado este párrafo del otro mediante el comando entrar. Ahora vamos a utilizar el comando de salto de columna. Voy a presionar aquí Control Shift Enter. Y fíjese que aquí ya no hay más filas de texto, sino que desde esta parte se salta al comienzo de la siguiente columna. Si yo ahora agrando el texto, como habíamos hecho el ejercicio anteriormente, agrando el texto, fíjese que ya no cabe todo dentro de esta página, se pasa para la siguiente, termina aquí, y como terminó en la segunda columna, fíjense que el salto de columna permanece, deja nuestro texto ordenado. Estas técnicas nos pueden servir para separar distintas partes de un documento, como por ejemplo, introducción, desarrollo y conclusión, y de esa forma, si nuestra introducción se va expandiendo y cubre más de una página, entonces el título de la siguiente sección va a quedar en una hoja aparte y no va a quedar eh, desordenado a partir de del final de la introducción en este caso.
Bien, voy a volver y vamos a tener entonces nuestro texto como estaba al principio para explicarles la última parte, ¿ya? Fíjense que aquí, sobre el título, hay una porción que no tiene nada escrito. Si usted hace doble clic allí, accede a lo que es el encabezado de sección. Y aquí abajo, a la vez también se genera el pie de página. Para el encabezado usted puede poner un texto y fíjese lo que va a suceder. Vamos a poner aquí Volkswagen tipo 1. Hagamos doble clic nuevamente dentro del texto y se va a dar cuenta que aparece como resaltado en esa posición. Y si bajamos a la segunda página, entonces este texto también forma parte de esa página. Es decir, lo que forma parte del encabezado se va a repetir en cada una de las siguientes páginas. Asimismo, lo que aparece en el pie de página, ¿ya? Vamos a poner aquí eh, trabajo de quinto básico. Bien, también se va a repetir al final de cada página. Por último, vamos a hacer una última demostración, ¿cierto? En esta parte vamos a insertar, clic en insertar, ¿cierto? Número de página. Y para el número de página vamos a escoger la posición al principio, al final, perdón, número de página, ¿cierto? Al principio, al final, al margen o en la posición actual. Voy a escoger en este caso al final de página y vamos a colocar los números sin formato 3 que lo va a dejar a la mano derecha. Entonces, si se fija, en el pie de página ha aparecido el número de página. Bien, entonces vamos a dejar el ejercicio hasta acá y me concentraré en el resto de la clase a responder dudas.